Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Tenemos mucho tiempo sin estar con ustedes, pero estamos volviendo, tratando de revivir esta cuenta. Para hacer eso, el día de hoy tengo aquí una persona que creo que ya muchos, sobre todo de nuestros seguidores, lo conocen. Tengo a mi hermano Fausto Liriano del otro lado. Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mañanita fresca. Sí, qué bueno viejo tenerte por acá. Para los que no conocen a Fausto, Fausto es un tipo que se mete full con la Biblia. Es un tipo que, ¿cuánto tiempo tú dirías que tú le has dedicado a la carrera que tienes hoy en día, Fausto? Y si nos hablas un poquito de eso, como traductor bíblico, como una persona biblista, una persona que sabe de idiomas, ¿qué tiempo tú dirías que le ha dedicado de tu vida cristiana o tu vida en formación a esa parte? Mira, como eh, incidentalmente, para mí, no para el Señor, pasé del mundo de la publicidad a la vida pastoral. Y una de las cosas que siempre me causó repulsión fue ser pastor y no tener la preparación bíblica correcta para eso. Entonces, inmediatamente yo asumí el rol pastoral. Empecé a resucitar estudios teológicos. Ya yo había hecho el seminario junto con la universidad a finales de los años 90, o el instituto, o el instituto bíblico, pero honestamente lo había hecho más por un deseo personal. Y en el 2000, finales de la primera década de los años 2000, me involucré mucho con la fraternidad teológica latinoamericana, donde me interesé primariamente por buscar formas de seguir educándome para poder ayudar a otros pastores a compenetrarse más con las escrituras, con la palabra. Y en ese trayecto fue que conocido del mundo de la traducción bíblica, del mundo de las ciencias bíblicas, de los estudios bíblicos. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, como seguro le sucede a muchas personas en el mundo de la traducción bíblica, o cuál era la diferencia entre ciencias bíblicas o estudios bíblicos o bibliología, Mm. elijan el nombre, y, y teología. Y empecé entonces estudios formales de lingüística, lenguas bíblicas y ciencias bíblicas y traductología también. Yo hice como varios tracks paralelos. Finales del año 2011, principios del año 2012. Entonces, desde ahí empecé mi trayecto con lenguas bíblicas y con traducción. Y ya 2016 empecé a trabajar con sociedades bíblicas. O sea que Mientras compartía eso con ser pastor del circo. estamos hablando de que en esa parte, o sea, como de lenguas y traducciones, unos 10 años, pero a nivel ministerial estamos hablando de casi 30. Sí, ¡Wow! Está, eso me hace un poco viejo, pero bueno. te pone. Pero lo interesante, ustedes ven a Fausto así como todo formal, pero Fausto es metalero, yo creo, de corazón. Eh, que eso, Forever. tú sabes, viejo, y te lo decía, te lo mencionaba, algo que me causa mucha gracia cuando yo veo como toda la cosa difundiendo con la Biblia, o sea, como el profesionalismo que tienen ustedes, como llevan como esos temas de una manera, yo diría, llana, que no se siente Uh-huh. como que tengo que aprender un español refinado para entender lo que están hablando. Me causaba gracia porque te comentaba que yo te conozco hace mucho tiempo, o no os conozco quién es la figura de Fausto, porque cuando yo estaba en el colegio, se volvió muy popular el círculo. Y se había vuelto popular por, yo diría, la manera en la que presentaban el Evangelio, y no tanto el Evangelio, sino como la vida cristiana en República Dominicana. Uno viene de costumbres un poquito más, tú sabes, pasivas en el tema de vestimenta, en el tema
de cómo manejamos el servicio. Y yo me recuerdo la primera vez que yo voy al círculo, que empiezan a tocar rock. Y yo, ¿dónde me han traído estas personas? Pero fue súper interesante. Te veo así, sube Fausto con todas las pulseras, que creo que al día de hoy no te las ha quitado todas, no te las ha quitado todavía, pero termina dando una de las mejores prédicas que yo he escuchado. Si no me equivoco, en esa ocasión tú Oh, gloria a predicaste Dios. sobre la gracia de Dios y para mí fue muy impactante, como que, óyeme, realmente, tal vez de la manera que uno percibe lo que es una vida cristiana, en temas de dogmas y en temas de cómo deberían de ser las cosas, no es tan real como uno cree. Y parece que hay como un espacio para personas diferentes dentro del Evangelio. Y te digo, viejo, eso a mí me marcó la vida. Desde ese día yo creo que he sido como un poquito, creo que ahí surgió mi rebeldía dentro de, El dentro de santo la, hereje. el santo hereje dentro de la vida cristiana, pero de verdad quería como traer eso a colación, viejo, que de verdad, o sea, sin tú saberlo, en mi vida con 16 años fuiste de mucho impacto. Wow, gloria a Eh, Dios. y el día de hoy, Fausto está aquí. Yo sé que muchos tal vez están esperando que estemos hablando de distintas traducciones, de cuál traducción bíblica es la correcta, que es donde veo que siempre te traen y esa es la pregunta que sale en todas las digamos, reuniones que tienes, en todos los podcasts que participas, que si muy se tenía Y no me acuerdo, vuelven no, a que invitar si porque no hay una respuesta no hay satisfactoria. una, sí, no, la que te dé la gana al final. Eh, que si el diluvio es un mito o no, que si un tema reciente, que si Heiser es un verdadero scholar, que ahí Rafa se pelearía contigo, pero yo quería traerte por una conversación que estábamos teniendo y espero que esto no decepcione a las personas y crea que esto va a ser una pérdida de nuestro tiempo, pero una conversación muy interesante que surgió en un chat entre nosotros sobre el servicio y la iglesia. Y si no me equivoco, como hablándonos, le pusimos como un título La paradoja del líder, que es esta persona que está dirigiendo o está en cierta forma enseñando hoy en día en las redes sociales, pero no está teniendo una vida en su iglesia local o una participación directa en su iglesia local. Con eso, Fausto, te tenía una preguntita que quería hacerte. Yo sé que tú creciste, ¿verdad?, en ese ámbito como líder dentro de una iglesia, como pastor dentro de la iglesia. ¿Tú dirías que es posible enseñar sobre este servicio, ¿verdad? De entregarte a tu iglesia local sin participar realmente, sin ser parte de ella? No, realmente. Yo creo que todos estamos llamados a edificar la, la iglesia. Cuando hablo de edificar es a realizar algún tipo de acción o labor que esté conectada obviamente con tus dones y con tus capacidades especiales espirituales o con cuestiones que son natas, con las que tú naciste y que usas en el día a día. Enfatizo en esa última porque eh, en mi tiempo de pastor siempre teníamos una que otra persona que decía, mira, yo puedo hacer lo que sea, ponme a lavar los baños, pero yo me dedico a hacer sonido o me dedico al diseño o me dedico a locución y esa cosa no me gustaría hacerla aquí también porque no quiero sentirme que estoy trabajando. Pero realmente también son capacidades que el Señor te da. La intención de este grupo de creyentes que llamamos iglesias nunca fue la pasividad. Ayer estaba con un equipo de traducción y estábamos revisando Efesios capítulo 4, muy famoso por el asunto de gente que siempre plantea el asunto de los 5 ministerios, Ministerios. etcétera. Y mientras estaba estudiando con ellos, porque revisamos en su lengua y luego comparamos con la lengua en que se escribió el libro, en este caso griego,
se enfatiza tanto en estos ministerios, pero no en la siguiente parte. ¿Para qué son? De modo que puedan, voy a parafrasear, enseñar a otros creyentes para que estos también puedan edificar la iglesia. Entonces, un ciclo que se da, que obviamos, y se le enfatiza tanto en estos ministerios, o si no creen, la gente que no cree en eso, también en uno que otro ministerio, y los demás quedan como espectadores. Y creo que eso es un problema. Obviamente, dependiendo de el tamaño de la congregación, dependiendo también de cuál es tu capacidad o cuáles son tus dones, la cantidad de tiempo que tú le vas a dedicar va a ser mucho o poco. También dependiendo de tu disponibilidad, porque las estructuras, principalmente lo que vivimos en zonas urbanas, las estructuras de la ciudad, en la nueva estructura de la ciudad caótica, como es Santo Domingo, yo creo que tú vives en la Florida. Sí, qué terrible. ¿En qué también. ciudad? En Miami. En Miami. Como un Santo Domingo, un chimeno de caos, pero Como con le el dicen, impulso latino de medio un Santo romper Domingo la Plus. regla. Un Santo Domingo Plus, le dicen. Exacto. El tiempo se ha convertido en un recurso importante y obviamente todo el mundo tiene un tiempo más limitado que antes, pero definitivamente la iglesia del Señor no edifica su iglesia para que nosotros seamos pasivos, sino para que seamos piedras que construyen, como dice el apóstol Pedro, que construyen ese templo. Buenísimo. Con eso, viejo, muy interesante que tocaste eso, porque estamos viendo como digamos, síndrome del consumidor, donde tenemos una iglesia que yo diría pasado de ese servicio, como bien tú lo presentas, donde nos entregamos para edificar, en cierta forma consumir qué es lo que nos están dando, y nos quedamos como de esa forma pasiva. Y no sé si tal vez tú lo notas, pero se ve mucho, sobre todo en el tema de las redes sociales, donde las personas están consumiendo bastante, están consumiendo bastante de las redes, están consumiendo bastante su iglesia. Incluso se da el fenómeno donde todo esto que yo estoy consumiendo, en cierta forma, ahora lo voy a expresar desde las redes para crear mi plataforma, pero se ha perdido como esa conexión, ¿verdad? Con lo que es la iglesia en sí o tu iglesia local, de tu poder, esos recursos que tú has aprendido, tal vez esos talentos que tú tienes para la edificación de la misma. En tu experiencia, ¿cómo tú dirías, o sea, tal vez qué sucedió o qué ha sucedido que ha llevado al cristiano, porque creo que es muy cíclico este comportamiento, donde vemos una generación que consume, después tenemos una generación muy enfocada al servicio, como tal vez fuese el cristianismo evangélico de los 60, 70, pero hoy en día como que hemos vuelto a caer en esta parte de simplemente consumir. ¿Por qué tú crees que se dé ese comportamiento de esas etapas donde tú tienes tal vez generaciones que eran muy enfocadas en este servicio y generaciones como que se han vuelto más consumidores? Mira, como yo lo leo, yo no veo un ciclo, honestamente. Yo lo que veo, si puedo llamarlo así, es una debacle Mm, que viene desde probablemente los años 70, empezando en Norteamérica, con el fenómeno de la mega iglesia y el pastor como la super personalidad. Yo diría que incluso hasta la mitad de los 90 en Latinoamérica nosotros estábamos medio libres de esa- de ese fenómeno. Tú sabías que, qué sé yo, había alguna mega iglesia por allí o por allá, pero la gente valoraba mucho la iglesia local, reflexionando en los 90, que fue cuando crecí y me conecté mejor en la iglesia como joven, adolescente. Yo recuerdo que uno visitaba eventos donde tal o cual personalidad cristiana iba a hablar, pero tú volvías a tu iglesia local y querías como meter ese impulso Ujú. dentro de la iglesia local donde se esperaba que tú participaras. En los años 2000 la cosa dio
totalmente la vuelta. Hablo obviamente de Latinoamérica, creo que en Estados Unidos un poco antes, quizá los años 90. Y ya tú vas a un evento en donde tú quieres que tu satisfacción se garantice. Al punto que al día de hoy, cuando tú le preguntas a una persona por qué se quiere cambiar de congregación o por qué se une a una congregación, nunca te dice porque yo no participo, porque yo no puedo ejercer mis dones, sino la música no es buena, la adoración es un disparate y la prédica no me edifica. Entonces te está diciendo, a veces te dicen el sonido es muy alto o el sonido es muy bajito, hay mucho frío, hay mucho calor, el pastor usa traje, el pastor usa t-shirt. O sea, son razones tan banales, pero es por la expectativa de yo estoy consumiendo algo, yo estoy pagando mi diezmo y estoy pagando ofrenda, a mí que hay que garantizarme que yo voy a salir de aquí con gasolina para la semana. Entonces, la gente no se da cuenta, pero esa es la expectativa, en cierto modo. Y yo creo que tiene que ver con el surgimiento de el pastor, el predicador, como una figura cuasi artística, Sí, como alguien que es responsable de entregarme algo que va a cambiar mi vida y que me va a transformar. Y mi relación con esa persona depende, o con esas personas, depende de si realmente yo puedo sentir que con esto yo voy a aguantar la semana. A veces ni siquiera si lo voy a aplicar y a veces ni siquiera de esa expectativa. Es si yo puedo aguantar hasta el próximo domingo con el tanque de gasolina lleno, con la batería llena. Y esto se ha traducido a las redes en el sentido de que ahora la gente consume un montón de mensajes o de estudios o de prédicas sin saber. Yo no llegaría ni siquiera al punto de poner en cuestionamiento la forma en que una persona vive, sino más bien sin saber si esto teológicamente es bíblico y si teológicamente coordina con lo que yo he creído toda mi vida. que tú sabes que es súper interesante que tú toques ese punto. Creo que muchas personas en mi generación pasamos por ese eh, tramo, porque, o sea, creciendo uno, como bien tú decías, uno crecía con lo que te enseñaban en tu iglesia local o cómo tú servías en tu iglesia local, pero con la expansión de las redes sociales, tú empezaste a, en cierta forma, alimentarte de cosas que tal vez tú nunca habías conocido o nunca habías escuchado. En mi caso personal, o sea, crecí en una iglesia pentecostal, pero iba a un colegio bautista. Entonces ahí fue donde yo fui introducido a todo este tema del mundo reformado y todo. Entonces, creo que está pasando mucho, como bien tú mencionas, esa parte de que tú te ves involucrado ante un mundo teológicamente nuevo y lo que conlleva es, yo diría, un comportamiento regresivo en cuanto al servicio en la iglesia, porque tú lo que vas ahora a tu iglesia es con esta mentalidad de crítica, porque tú has aprendido todas estas cosas en otro lugar y en vez de construir o de edificar, como bien decíamos, tú vas a destruir Claro, que muchas cosas, sobre todo con jóvenes que he tenido la oportunidad de discipular, siempre llegamos a puntos donde se choca, vamos a decir, con el servicio, el comportamiento en la iglesia. Y mi consejo siempre ha sido, en el momento que tú te sientas de esa forma, salte porque tú estás haciendo de maldición para ese lugar. Tú lo que estás es embromándole la vida a todo el que de verdad quiere hacer algo o quiere continuar. Y es súper interesante porque yo diría que crea una falta de coherencia no en se pudo nosotros expresar mejor. como servidores de la iglesia y conectando un poquito con lo que mencionaste, que estabas ahí con los 5 ministerios. ¿Tú dirías, en tu opinión, de que este fenómeno que se está dando tal vez es por una mala interpretación
de qué son estos dones realmente para el servicio. En este caso, con el tema del pastor, que bien uno siempre lo ha asociado con esta persona que cuida del rebaño, pero que hoy en Ujú. día, como tú mencionabas, se ha vuelto una figura todóloga, y no solo todóloga, sino que necesariamente tiene que ser el protagonista en todas las cosas de la iglesia. ¿Tú Ujú. crees que tal vez este fenómeno del consumismo se ha dado por esa mala interpretación de lo que debe ser el don? Yo creo que un fenómeno un poquito más, un poco más Complejo. complejo. Y yo creo que los pastores, muchos pastores, no todos, se han vendido así, como el todólogo, experto en Ujú. absolutamente todo. Es como los cantantes que le preguntan, ¿qué tú opinas de Abinader, el presidente dominicano? Loco, a mí no me importa qué opina Fito Páez sobre Abinader. Yo quiero saber que él me va a decir de música. Entonces se espera, obviamente un pastor tiene que ser una persona informada, pero se espera y se vende como alguien del que yo debo depender. Eso es lo que se hace continuamente. Pero al mismo tiempo, nosotros nos enfrentamos a un mundo post-cristiano. Hay gente que dice que ya no estamos en post-cristianismo, y yo creo que todavía estamos en esa etapa. Cuando digo post-cristiano, no es que pasamos el cristianismo, yo tengo que aclarar eso porque siempre Sí, antes la que vengan gente aquí se a cortar va, cabezas. la gente se va al extremo. Post-cristiano me refiero a donde el cristianismo ya no es la referencia en el mundo occidental, sino que las referencias son múltiples y banales. Al cristianismo verse en una etapa en donde yo no soy tu amor, mundo, y ya yo no rijo para que se sigan ciertas conductas morales, éticas, etcétera. Entonces el cristianismo se involucra y hablo en general porque creo que ha sido un fenómeno general con ciertas excepciones. Entonces el cristianismo se involucra en qué nosotros tenemos que hacer para atraer más personas. Y para atraer más personas, entonces tomamos cuestiones de liderazgo que tienen que ver con el mundo, tomamos cuestiones que tienen que ver con el mundo empresarial para estructurar la comunidad de fe, tomamos de las conferencias para que las prédicas sean más una charla en donde otros tienen que escuchar al experto, que una conversación en donde alguien modera desde las escrituras y las otras personas están abiertas a comentar o a preguntar. Y todo eso permeó para transformarnos en lo que nosotros somos. Entonces, hay al mismo tiempo un fenómeno social en donde se estructuró a la reunión de creyentes y a la institución que modera esa reunión de creyentes que llamamos iglesia, la iglesia institucional, de una forma en que podía captar personas porque estamos perdiendo adeptos. Un fenómeno que pasó de forma muy, muy lenta. Por ejemplo, yo reflexiono en final de los años 90, cuando alguien me envió, yo no conocía nada de John Maxwell, el libro de las 21 leyes del liderazgo. Ajá. Yo recuerdo, conocí a este pastor de jóvenes, me mandó una caja con un libro de pastores de jóvenes, no sé cuánto, y las 21 leyes del liderazgo. Y este es un pastor de Atlanta, no sé qué. En su momento me aportó, pero yo no reflexionaba sobre todo lo que me decía. Y el otro día pensaba, mientras estaba en un avión y me quitaron parte de la comida, o sea, la comida estaba cada vez Ajá. más pequeña en los aviones, y una de las cuestiones que aparecen en ese u otro de los libros de John Maxwell es: American Airlines se ahorró millones de dólares en quitar una aceituna de cada plato de comida que se da en los vuelos. Wow. Y él lo aplicaba a eso a la iglesia. ¿Qué me importa a mí lo que hace American Airlines para abatir a sus consumidores y entonces ganar más dinero? O sea, tú me estás diciendo que una conducta inapropiada que hace una empresa global
que cada vez trata peor, o sea, volar, yo que vuelo cada mes, Sí, ya ahorita volar te es toquite cada vez parado. más, es cada vez más inhumano. Y tú me estás recomendando eso, o sea, ¿cómo yo aplico que American Airlines quitó una aceituna de cada uno de los platos en cada uno de sus vuelos y ganó millones de dólares? Entonces, eso fue permeando de alguna otra manera. Él y otros se transformaron en una referencia. Obviamente, tenemos que también ser justos y enfatizar en las cosas en las que nos benefició, que algunas personas señalen a cuestiones que nos hacían falta dentro de la iglesia, pero tenemos que decir lo que nos hizo daño y lo que no reflexionamos. Junto a eso, el, la desesperación de los pastores por hacer algo que de alguna u otra forma impactara su comunidad, la hiciera crecer, que ahora con las redes sociales se, se multiplica, porque o sea, los pastores se comparan con otros pastores. Ven una prédica de tal sitio, ven una cosa de otro lado, ven lo que hacen en tal congregación, quieren hacer lo que, como vosotros ponen las sillas o lo que sea. Y esto obviamente los envuelve en un camino frenético de cambiar constantemente para hacer mi iglesia crecer, que como muchos pastores se refieren a. Yo sufrí eso con uno de los pastores que tenía y esta persona que respetó mucho y que benefició mucho mi vida, cada mes o cada 2 meses cambiaba las estructuras de la cosa porque aprendió algo fuera. Y eso obviamente perjudicaba a la iglesia más de lo que lo Lo que beneficiaba. beneficiaba. Y una de las cosas que yo tomé la decisión cuando era pastor, lamentablemente ahora, que quizá podría hacerlo, no lo hago, me quedé con esa costumbre. Yo no voy a ver prédica de nadie, ni voy a ver otros cultos. La cuestión inició no por no envolverme en esa costumbre frenética de compararme, sino porque yo, yo respetaba mucho la preparación de un sermón para el domingo. Yo le dedicaba 20, 25, 30 horas a la semana, Y ojo, eso distribuida entre estamos los hablando diferentes. en tiempo cuando no existía ChatGPT. Exacto. Y había que Y bueno, buscársela. tampoco lo usaría ahora, así que bueno. Pero realmente yo me involucraba leyendo el texto continuamente, leyendo de diferentes versiones, tomando de cosas que ya había anotado, etcétera. Pero yo me daba cuenta que cuando yo no podía dedicarle esas 20 o 30 horas a la semana, yo iba a una prédica que había escuchado Mm. y la copiaba. El 2 o 3 veces que hice eso, dije, yo no puedo hacer esto. Y dejé de escuchar a otros predicadores. Y la gente me decía, ¿tú has escuchado a fulanito de tal? ¿Quién es fulanito de tal? Y no sé cómo lo interpretaban, no era por cuestiones de estar en contra de, sino porque realmente yo sentía que tenía una responsabilidad y en esa responsabilidad no podía estar copiando A otra a persona. otros, aunque muchos consideran eso como algo válido. En fin, yo creo que es un proceso complejo en el que copiamos formas del mundo empresarial, del mundo del marketing y del publicitario, y en donde el pastor se transformó o la figura de liderazgo se transformó en un charlista experto en la vida, el mundo y el más allá. No, eso está súper bueno, viejo, porque en verdad, como te decía, como es extraño, porque así como yo soy millennial, que pasamos, ¿verdad?, del mundo no tecnológico al mundo tecnológico, o sea, fuimos la generación que vivimos como ese traspaso. Yo creo Uh que -huh. también vivimos como ese traspaso dentro de la iglesia, donde en cierta forma se profesionalizó, vamos a decir, el servicio, Uh -huh. donde se empezó como, no, hay que hacer ahora las cosas excelentes porque estamos llevando como esa mentalidad de empresa a la iglesia. Y bien creo como que eso causó ese fenómeno, como bien tú lo describes. Y también algo interesante con eso es que se empezó a desarrollar
esta idea de que tu servicio es tu identidad, o de que tu identidad está muy afianzada a lo que tú haces dentro de la iglesia, que creo que dio lugar, o es una, vamos a decir, una tesis mía personal, que dio lugar a que personas que entendían que tenían un talento, se identificaron con ese talento como su identidad, y al no poder hacer uso en algún momento de ese talento en la iglesia, lo que terminaron fue tratando de buscar un círculo aparte donde pudiesen expresar este, digamos, conocimiento. Y Lo como bien leíste tú muy bien. dices, se ha dinamizado con las redes sociales, porque ya yo no necesito un guía, ya yo no necesito un mentor, ya yo no necesito un pastor que me encamine hacia el uso de ese don, sino que ya yo puedo mañana leerme, que es de lo que más me da risa en las redes sociales, leerme un libro y ya yo soy apologista. Y ya yo salgo a las redes sociales a debatir con todo el mundo, crear un círculo de personas que me rodeen para yo disipularles, sin yo estar siendo incluso discipulado. Que tú, Sí, creo que si tú haces el ejercicio y le preguntas a muchas de estas personas que están en redes sociales, como quién te está discipulando, o sea, quién está contigo realmente, quién te acompaña, con quién tú estás rodeándote, te das cuenta de que son llaneros solitarios, o andan solos, tal vez son simplemente sí. participantes de sentarse en una silla un domingo. Y es una calle de doble vía. Tú has identificado el fenómeno muy bien. No hay oportunidades dentro de la comunidad de fe, pero también las comunidades de fe, el liderazgo, no sabe cómo Mm, tratar a personas que son prominentes o que son famosos. Y eso es complicado. O sea, cuando tú piensas que Daddy Yankee firmó un acuerdo para hacer un libro de su testimonio a un medio a veces convertido, o que ya estaba dando testimonio en diferentes iglesias, eso es alarmante. O sea, lo primero que me llega a la mente es el pastor que lo agarró, perdón, señor, sí, justo, pero el pastor que lo agarró dijo, espérate, esta es mi oportunidad de llenar este espacio. De que de alguna u otra forma nos beneficiemos de este personaje. En vez de pensar en cómo yo me invierto en la vida de este señor para que no vuelva atrás, cómo claro, yo lo disipulo. Y pasa mucho. Por el círculo pasaron y todavía tenemos gente que son, no soy el pastor, tengo que aclararlo, que están involucrados de alguna u otra forma en el mundo del entretenimiento secular o cristiano. Músicos, bailarines clásicos, actores de cine, de teatro, directores directores de cine. Y una de las cosas que siempre tuvimos pendiente fue no aprovecharnos de de esas personas, en primer lugar, y segundo, dejar que maduren antes de que puedan compartir lo que hacen con la comunidad de creyentes. Entonces, a uno se les restringe el espacio, pero a otros se le abren las puertas sin tener digamos que la madurez todavía para manejar su propia reacción y la reacción de la comunidad hacia lo que dice. eso está genial y buenísimo, porque tú sabes que de mi vida, o sea, otro de las personas que causaron mucho impacto, yo crecí con la generación Hilson. Uh -huh. Eh, Tú veías, en cierta forma, como los patrones que ellos llevaban, no solamente a nivel musical, sino cómo manejaban la iglesia, los testimonios de cómo servían a la comunidad. Y algo que se volvió muy interesante, como bien, y me gustó ese punto, fue la cantidad masiva de personas famosas que empezaron a llegar a la iglesia. Y de las cosas en los testimonios y en todos los documentales que han salido, que detonó tal vez la implosión de Uh -huh. esta iglesia, fue el hecho de cómo dieron participación a estas personas famosas sobre el resto de la congregación, donde tal vez se le tenía su lugar especial asignado, se le tenía ciertas libertades que se daban con estas personas. Y tú sabes que llevándolo como un ámbito más natural, donde tal vez no tenemos personas famosas dentro de la iglesia, tú tienes esas personas con que es imposible, diría yo,
de decir que no tienen alguna capacidad o don. Donde Ujú. tú ves tal vez un chico bien joven con un talento innato para predicar, que sabe hablar. Y algo que me causa mucho interés, estoy llevándolo a nivel bíblico, como un Apolo, que decía que era muy bueno hablando, y de cómo Priscila y Aquila lo que terminan es enseñándole mejor. O sea, lo toman, Claro. lo disipulan y lo preparan, ¿verdad? Para poder ser efectivo con este talento, este don que él tenía. En tu experiencia, dado que tú viviste esa vida pastoral, has vivido esa vida de iglesia, has seguido en el servicio dentro de la iglesia, ¿cómo tú o qué consejo tú dieses a líderes, pastores, cuando se ven frente a estas personas que tienen el talento? Estas personas están locas por utilizarlo. ¿Cuál es la mejor forma de manejarlo para que no primero se sientan en desuso? O sea, que no pueden utilizar sus dones, pero al mismo tiempo sin exponerlos antes de tiempo. Yo creo que esas personas tienen que pasar por el proceso que todo el mundo pasa. Mm. Algunos van a valorarlo. Yo recuerdo una muchacha, eh, una mujer que trabaja en la televisión dominicana, ahora fuera del país, muy conocida. Yo no la conocía. Pero ella se había convertido al cristianismo 2, 3 años antes de nosotros conocerla, y un amigo y su esposa le estaban discipulando, y la pregunta que ella le hizo fue: mira, yo he pasado por 4 o 5 comunidades de fe y realmente quiero ir a una donde yo pase desapercibida. Y Mm, esta pareja que ya vive fuera del país y que habían estado en el círculo, él también es un cantante cristiano muy conocido, le dicen: no, el círculo. Y cuando me llaman, yo no tengo la menor idea quién es esta persona. Y ella, mientras estuvo en el país, apreció muchísimo el hecho de que en el círculo se le trataba como los demás. Ella pasó por el proceso que todo el mundo pasa. Antes de dar su testimonio, había pasado por ya semanas en discipulado, etcétera. Entonces, yo creo que sea cual sea la reacción, el pastor debe decir: mira, te apreciamos, te damos seguimiento. Si tú requieres un seguimiento especial, aquí estamos para ti, o aquí está el hermano fulanito, o la pareja tal, que pueden caminar contigo. Queremos que tú crezcas eh, en el Señor, pero empezar a sentarlo delante, de hecho es antibíblico, o darle un espacio especial. Sí, Santiago dice: hermano, si en tu congregación llega un hermano con anillos, prominente, bien vestido, y cuando él entra, tú le dices al que está sentado ahí, que anda en ropa, que anda como un pordiosero: siéntate en el piso para que él se siente. Estás pecando. mm, Y luego entra en una acusación bastante visceral contra los ricos, en el libro de Santiago, pero es antibíblico que tú agarres a una persona y le dé un asiento prominente dentro de la comunidad de fe, sea quien sea. Aquí no da un ejemplo, pero pudiesen ser otros, inclusive cristianos conocidos, etcétera. Yo creo que en la comunidad de fe todos somos iguales. mm. Eso es sumamente, sumamente importante. A la gente no le gusta eso, y a muchas personas andan detrás del reconocimiento público, pero cuando tú necesitas que se te reconozca por tu posición, por tu título o por lo que tú has hecho en la vida, no has conocido a Cristo y no estás crucificado con Él y no has resucitado con Él. Uy. Y eso es importante que se sepa. Mira, y ahí, Fausto, en tu experiencia, o sea, has pasado por alguna situación y a ver si tienes tal vez un ejemplo de estos dos, de una persona que tú has logrado disipular, ¿verdad? Que tiene estos talentos y ha podido ser, en cierta forma, catapultada al don que Dios le dio, donde también sirvió para edificación de los santos, y un ejemplo de una persona que tenía estos dones, pero por no querer pasar ese proceso tal vez de discipulado, terminó pues saliendo de la comunidad. Oh, bastante. Sí, empecemos por el último.
Ok. Sí, hay personas que no saben balancear, congregarse y ejercer el don que tienen y edificar a la iglesia. Yo entiendo que, y quizá debo de hacer un punto aclaratorio desde el principio, principalmente porque yo crecí pentecostal, en una comunidad pentecostal, y siempre se habló de dar fruto, den fruto, usted no está dando fruto, ¿por qué usted no da fruto? Bla, 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 bla. Y a mí me llamó la atención el hecho de que una mata de mango, un árbol de mango para los otros latinoamericanos, no da fruto todo el año. Todas las plantas de ciclo corto, de ciclo largo, tienen descanso, flores, frutos. Y vuelven, descanso, flores, frutos. No es que crecen flores, fruto eternamente. Los frutos nacen de las flores y tiene que haber algo cíclico. Y si bien por lo que haces ministerialmente no puedes congregarte quizás con nosotros todo el mes, no puedes desaparecer por 2 meses y decir que te congregas, que es una parte importante. ¿Cómo tú vas a edificar la iglesia si tú no sabes ser iglesia? Y recuerdo uno de nuestros hermanos con quien ya arreglamos el asunto porque se enojó bastante, que realmente después de un proceso disciplinario, nosotros dentro de los procesos disciplinarios la gente no se suelta, sino que entran en un proceso de restauración. Y durante ese proceso de restauración, la comunidad no sabe que esa persona está siendo disciplinada. Claro. Quizá ve que disminuye que no participa en algunas cosas, que no está muy enfrente, pero mientras tanto, semanalmente uno se está reuniendo con esa persona y qué sé yo, pasó 1 mes y medio y dejó el proceso de restauración y empezó a cantar en otras comunidades de fe. Y recuerdo que nos sentamos y le dije, hey, yo creo que tú no puedes seguir ministrando si tú no terminas tu proceso de restauración y hay evidencia de que está restaurado. Eso lo enojó porque le entendía que ya había pasado su etapa y se fue. Okay. Realmente desapareció. Y bueno, ok. Paz. Así va. Sí, ¿qué tú puedes hacer? No, no hay Realmente. nada. Simplemente, bueno, gracias. Sí. Y bueno, sí, qué sé yo, han habido varios casos como ese, pero también hay casos de éxito en donde la persona, y yo creo que también el caso de esta persona fue un caso de éxito. Después de un tiempo pudo reconocer que necesitaba restauración y que realmente tenía que poner las cosas bien con el Señor. Simplemente fue un poco accidentado, digamos, al principio, pero sí con otras personas la situación ha sido diferente y en nuestra experiencia general, los creyentes que de alguna otra manera pueden ejercer su don más fuera de la comunidad de fe que adentro, muchos aprecian mucho el que se les dé seguimiento. Y algunos, por ejemplo, se ponen reglas como yo solo salgo 2 domingos al mes. O yo ministro cualquier día que no sea domingo porque quiero estar en la comunidad de fe, o miércoles porque quiero ser parte de mi grupo pequeño de discipulado. No tenemos que idolatrar el domingo. Entonces, creo que hay hay mucho valor en esto. Yo mismo, o sea, yo paso 6 meses del año fuera del país. Y de esos 6 meses del año, quizá equivalente a reuniones de creyentes, 7. Y una de las cosas que yo hago siempre es buscar una comunidad de creyentes donde reunirme, donde estar, donde sentarme. A veces me dicen, no, pero predique. No, yo me voy a sentar. Algo que nos ayudó mucho dentro del círculo fue darle vacaciones incluso a quienes ministran continuamente.
Ok. Entonces, tú eres músico, hay un mes del año en que tú te sientas. Dite a luz, por 3 meses tú tienes que estar sentado. Tú y tu esposo, siéntense. No, pero yo puedo cantar, que sí que siéntense. Siéntense. Tú predicas. Bueno, hay un mes del año en que no se te pone a predicar, tiene que sentarte. Entonces, eso hace que la gente entienda que no siempre hay que estar dando frutos, Ujú. sino que hay periodos de descanso y de flores. Tú sabes, viejo, que eso está súper interesante porque, ¿verdad? Digamos, en el orgullo humano es tan delicado eso, o sea, como que es tan personal, porque uno lo puede Ujú. ver desde las dos formas, porque una es como, mira, no me quieren poner a servir, o la segunda, si no te dan ese descanso, es como que aquí me están explotando en esta iglesia, se están Exacto. aprovechando de mí. El Entonces, burnout, es famoso el burnout. burnout, el famoso burnout, eh, que de verdad, o sea, al final de cuentas, como no importa, yo diría, digamos, una iglesia súper saludable, no importa lo que haga, al final de cuentas el orgullo en el ser humano siempre va a terminar afectándolo, por más saludable que tú termines siendo. Y ya para ir concluyendo, Fausto, una pregunta personal con este tema del servicio. ¿Alguna vez tú has sentido que has servido o has estado en el servicio simplemente por la responsabilidad y no realmente por entender el peso de ese llamado? Eh, yo sé la respuesta, pero la voy a pensar muy bien por si acaso me equivoco. No, realmente. Yo tengo una política personal en mi vida y ahora nosotros como pareja, o sea, nosotros no tomamos ninguna decisión. Mi esposa Noelia, o como dice el chavo, el burro por delante para que no se espante, Fausto y su esposa Noelia, Ajá. en el que nosotros no tomamos ninguna decisión ministerial ni de servicio sin ponerlo en buen tiempo en oración. Mm. Porque entendemos que cuando Dios habla, Dios no es loco y no se equivoca. Te lo digo porque hay gente que dice, Dios me llamó a pastorear vengan a ver, que es un pueblo de verdad en la frontera con Eso Haití. escuché, en estos días escuché ese nombre y yo como que, ¿cómo así? Sí, un amigo siempre relajaba con eso y una vez viajando hacia Haití, bienvenidos a vengan a ver. Y a las 2 semanas, entonces tú dices que no, y Esto no es ahora conmigo. Dios te está llamando a Nueva York. Ah, qué conveniente. Eh, entonces, para mí, Dios no es loco. Mm. Y cuando Dios te llama a algo, Él insiste en que Dios te llama a ese algo. Entonces, cuando yo pasé del mundo de la publicidad al pastorado, yo puse mi señal en orden, oré bien, y cuando pasé del pastorado a la traducción, yo realmente tenía que estar bien convencido y mi familia también, porque una decisión que nos iba a afectar a todos. Entonces, siempre hemos dado pasos eh, bien orados, bien firmes, convencidos de que es Dios que nos está moviendo y que nos está llamando. Dificultades en el medio, sí. Decepciones, por Muchísimas. montón. Principalmente porque cuando tú bregas con gente, mi hermano, No hay es fácil. yo lo digo, o sea, no es fácil. Pero nunca he estado en el papel de, wow, esto no, esto lo estoy haciendo sin conciencia o porque no. Obviamente he cometido errores, como esa vez que por 2 o 3 ocasiones eh, dispersas, pero obviamente yo creo que no estuvo bien, copié alguna prédica y de repente dije, no, espera, yo no tengo que estar haciendo esto, que tiene que ver también con una falta de balance que Ujú. tenía en el ministerio, que he tenido falta de balance, me he lanzado a cosas para las que no estaba preparado, pero siempre dentro del marco del ministerio. Me he decepcionado pilas, porque, y el otro día meditaba en eso, el Señor siempre me ha puesto en cuestiones en donde la controversia es parte del camino.
Te iba a decir eso, viejo, porque realmente como, si yo puedo decir algo de lo que conozco así de tu vida, es como eso, como controversial. Sí, o sea, la primera cuestión así ministerial en la que yo me involucré fue un programa de radio que estuvo entre el 96 y el 99, que se llamaba Knocking the Door. Y Knocking the Door ponía música cristiana en inglés. Ujú. Y estábamos en Radio Renuevo, primero los sábados, luego los domingos, después martes y jueves, pero nosotros poníamos death metal, power metal, rock, rapcore, rap. Y yo no te puedo contar la cantidad de veces que nos cerraron el programa porque llamaban Don Braulio. ¿Qué es eso? ¿Qué música del diablo es que están poniendo en Renuevo? Y 2 semanas después nosotros yendo a pedir cacao a Renuevo. De eso tengo un testimonio muy interesante porque nosotros nos cansamos y dijimos, no, ya, o sea, estamos poniendo otro dinero para esto porque la emisora cristiana no tenía patrocinio en esa época y menos un programa como el de nosotros. Y está constantemente luchando con esta cuestión de nos sacan, nos meten, nos sacan, nos meten. Y tomamos la decisión, ya no volvemos al programa. Y en ese mismo día me invitan a traducir para una pareja de misioneros que estaba aquí con Jucún a la cárcel de Najayo. Ellos querían iniciar un estudio bíblico para presos. Y cuando estamos ahí, les dice la encargada de psicología de la cárcel, pero aquí hay un grupo de presas que tienen, o de reclusas, quizá el término correcto, que hablan inglés, que no hablan español. ¿Por qué no hacemos un estudio con ellos? Y yo, bueno, perfecto, vamos. Y ya me tiré en el piso porque no necesitaba traducir. Y se presenta, la pareja eran Dan y Carol Fuss. Se presenta Carol y dice, bueno, él es mi esposo Dan, yo soy Carol, él es Fausto que vino a traducir por nosotros. Y una de las reclusas dice, Fausto. Y yo, sí, yo me asusté porque dije, bueno, me quedo en la calle. Fausto Liriano. Y yo, sí, de Knocking the Door. Y yo, ajá. Wow, nosotros escuchamos ese programa todos los martes y jueves. Yo me convertí escuchando ese programa. O sea, imagínate Wow. era una señora, o parecía una señora porque tenía su Biblia y estaba vestida así toda pentecostal. Yo no me la imaginaba oyendo Sí, bueno. Pero yo en ese momento yo llamé a Yetro, que era la otra persona que estaba conmigo en el programa, y dije, Yetro, no podemos cerrar el programa. Duramos un año más y lamentablemente tuvimos que cerrar. Después vino el círculo, otra controversia. Siempre Otra controversia. Que en su momento, si no me equivoco, era el círculo juvenil. Era círculo juvenil. Y nos entraron a palo con todo lo power. Y realmente yo me cansaba. Y yo decía, wow, señor, ya no más. Eso sí me llegó a pasar muchas veces, pero creo que el peso del llamado fue más fuerte que el peso de las dificultades. Eso está genial, viejo. Para terminar, Fausto, sí me gustaría alguna recomendación que tú tengas, algo que tú estés leyendo actualmente, que estés estudiando para nuestros oyentes. Sí, quiero también dar otra recomendación que tiene que ver también con el tema inicial que presentaste al principio. A todos los que están generando contenido teológico, apologético, bíblico, estamos enfrentándonos a algo que se llama enshittification de las redes sociales o miércolización, entendieron el eufemismo, de las redes sociales, en donde obviamente las redes sociales participan en involucrarnos, meternos, y luego el algoritmo volvernos locos para que continuamente estemos compartiendo o pagando para que de alguna otra forma tú estés arriba, y sea visible, una cuestión cuasi diabólica, en lo que obviamente el ser interior es afectado de alguna otra manera. Yo creo que es con personas que nosotros estamos trabajando. Lo digo porque también comparto
comparto contenido en redes. Seamos cuidadosos, pensemos, lo que yo voy a hacer va a destruir a alguien o lo va a acercar más a Dios. ¿Le va a dar herramientas o me va a dar prominencia? Sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y no seamos parte de esta miércolización. Por último, que tiene que ver con tu pregunta, yo lamentablemente siempre tengo como este desbalance en la lectura porque tengo que estar preparando materiales para entrenar gente o para dar clases, pero últimamente estoy releyendo un libro que son las memorias de una escritora que se llama Anne Lamott y se llama Traveling Mercies. Ella es una escritora, es cristiana, pero es una escritora secular. Y como sus memorias llevan a lo que fue su testimonio. Y de lo que he estado leyendo últimamente, que creo que es de vida espiritual y que creo que es sumamente, pero es The Way of the Heart. Está en español, es de Henry Nouwen. ¿Y ese de qué va? Camino al corazón. Esto es, habla de cuán importante es el silencio y la tranquilidad y pausar para quienes constantemente ministran. De hecho, el capítulo 2 se llama El ministro compulsivo. Ok. Y habla de cómo el ministro se envuelve continuamente en eso, la persona del ministerio. Dice, tenemos muchas reuniones que atender, muchas visitas que hacer, muchos servicios que liderar. Nuestros calendarios están llenos de citas, nuestros días y semanas llenos de compromisos y nuestros años llenos con planes y proyectos. Simplemente nos movemos y navegamos las muchas responsabilidades y las muchas cosas que tenemos que hacer como si fueran traducciones auténticas del Evangelio del Señor. Las personas deben ser motivadas, los jóvenes deben ser entretenidos, el dinero debe levantarse y sobre todo tenemos que estar felices. Así que somos personas ocupadas, ministrándole a personas ocupadas, para las cuales la recompensa es estar ocupados. Y nuestra identidad está en juego. La secularidad, nos hemos vuelto dependientes de la secularidad como respuesta al trabajo que hacemos. Para este ministerio, la palabra compulsivo es la mejor descripción. Creo que es algo que todo el mundo debe de... Está excelente eso, está buenísimo, buenísimo, viejo. No, Fausto, mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio que tuvimos aquí. Espero que se repita un conversado ahí con Alexander y Landeta también. A ver si se arma una buena y a ver si Rafa le da la gana de volver al programa. Entonces, ahí quedamos para la próxima, señores. Gracias por escuchar Santos y Herejes. Nos vemos en una próxima. Chao. Bye.